Saludos a todos los participantes del posgrado de Gerencia Pública. Bienvenidos a mi unidad curricular Geometría Política Territorial del Estado. Voy a ser su facilitadora en este proceso. Mi nombre es Gladys Yasmín Rivas Parada. Soy egresada de la Administración Pública. También soy egresada de la Universidad Experimental del Táchira con posgrado en Gerencia Pública y espero pues serles útil en la forma en que vamos a estudiar esta materia y este programa a desarrollar. Seguidamente quiero hablarles sobre qué es la geometría del poder. Vamos a entender que la geometría del poder tiene que ver de manera directa con la geografía, con los espacios, con el territorio, con las relaciones sociales y políticas de las personas. Entonces vamos a construir algunos conceptos para poder entenderla. La geometría del poder, en principio, es un concepto que explica cómo los espacios son moldeados por las relaciones sociales, políticas, afectivas entre las personas. En otro concepto, podríamos decir que es una organización de un territorio en unidades políticas como estados, municipios, distritos u otras entidades territoriales. Pero la geometría del poder explica que la sociedad y los espacios están impregnados de poder y son moldeados por él. Tiene unos fines. El fin principal es identificar los límites de la autoridad política y social de un estado. Otro fin de la geometría política es que permite distinguir claramente entre las parcelas de poder acordadas para evitar ambigüedades y conflictos. La geometría tiene un enfoque jurídico y político que es importante que lo reconozcamos. Primero es orientar el conocimiento integral de un país. Segundo, guiar la situación política tanto nacional como internacional. Tercero, crea conciencia nacional histórica. Cuarto, predice situaciones futuras que pudieran afectar al país. Y cinco, explica las relaciones entre las condiciones geográficas y la política del Estado. Finalmente, direcciona la política nacional e internacional de un país. Esto a grosso modo. Vamos a entender también que la geometría tiene que ver, por supuesto, con el concepto de política y de Estado. Estado como unidad política. Es así que yo quiero que entiendan cada uno de los elementos del Estado para comenzar a hablar de los principios de descentralización del mismo. El Estado como unidad política tiene elementos como son el territorio, el pueblo, el poder y el ordenamiento jurídico. El territorio es el espacio físico en el cual lleva a cabo esa extensión, el cual está delimitado de manera fronteriza. El pueblo es el conjunto de personas que se encuentran distribuidos en ese espacio físico y que le permiten al Estado, a través de sus generaciones, perpetuarse en el tiempo. Los poderes es el gobierno, es la facultad de mandar, de darle mandatos de obligatoriedad, de coerción al ciudadano para que se subsuma a su orden jurídico. Y ese orden jurídico viene a conformar un pacto entre el pueblo y el Estado. Precisamente el pacto más importante jurídico es la Constitución como norma fundamental del Estado y de allí deriva el control de las relaciones tanto del Estado como poder nacional y del pueblo como poder que ejerce la soberanía. Principios de la geometría política. Conceptos esenciales. Distribución vertical del poder, formas del Estado y consecuencias del sistema de centralización política territorial. Estos son los elementos de discusión más relevantes dentro de este punto. En principio debo decirles que vamos a estudiar dos tipos o dos formas de Estado. El Estado unitario, que radica precisamente su organización a través de un poder central, y el Estado federal. El Estado unitario es un Estado que está conformado o distribuido
por dos niveles de poder, un poder nacional que es central y un poder municipal, existiendo un escalafón entre uno y otro. Ese poder municipal se va a encargar más que todo de las relaciones y distribución autónomas de las localidades. En el caso del federalismo, pues entonces ahí existe un tipo de distribución diferente. Va a existir un poder nacional o central, un poder intermedio que está conformado por todas las entidades que conforman la federación, que va a tener autonomía, que va a tener descentralización, y un poder local y municipal. Actualmente no podemos hablar de un federalismo clásico ni tampoco de un Estado unitario clásico debido precisamente a lo que venimos manejando, al dinamismo social, al dinamismo político. Por tanto, los conceptos son conceptos ideales. Y les digo eso porque el Estado unitario actual, si ustedes estudian más integralmente algunos estados unitarios como Francia, como las comunidades de España, de Bélgica, pues pueden darse cuenta que estas rigurosamente no tienen un estado unitario, ya que tienen formas descentralizadas dentro de sus formas locales de manera intermedia. Me explico. Su forma local ha adoptado distribuciones intermedias de poder con la finalidad de poder satisfacer sus necesidades propias. Y a esto se le ha llamado regionalismo, pero esto no dista de los elementos propios del federalismo antiguo. ¿Cuáles son las consecuencias de un sistema de centralización política territorial? Las consecuencias son las siguientes. Primero, que la descentralización da autonomía territorial, da autonomía política, y esa autonomía política es la facultad que le dan de poder nombrar sus propios gobernantes. Tienen autonomía para poder tener un presupuesto propio cada una de estas entidades, y algo también que es relevante, todas ellas tienen personería jurídica, es decir, son sujetos de derechos y de obligaciones. En el Estado federal, es importante resaltar que allí vamos a encontrar esa división de poder nacional, estatal, municipal, que va cada una de ellas a tener autonomía político, territorial, van a tener autonomía presupuestaria, y que el Estado a nivel internacional como persona jurídica se va a proyectar y se denominará república. Bueno, en este orden de ideas, tanto para el federalismo como para el Estado unitario, las consecuencias de la descentralización son las mismas, es decir, van a tener una descentralización política territorial, una autonomía política con todas sus consecuencias, que los entes que ejercen el poder público en los diversos niveles territoriales tienen sus propias competencias, incluso normativas, eligen sus propias autoridades, tienen autonomía constitucional, la cual consagra sus competencias. También tienen su persona jurídica territorial, pero además de esa autonomía política y ese supuesto consustancial, el sistema de distribución vertical propio del sistema federal implica la existencia de tres niveles: sujetos de derecho público, personas jurídico-territoriales en la organización del Estado. Y así, pues vamos a ver que la Constitución distingue tres personas jurídicas como son la República, los estados y los municipios. La República, por supuesto, es la proyección de la persona jurídica del Estado a nivel internacional. Y cuando nosotros hablamos de Estado de poder público, hablamos precisamente de una relación íntimamente unida, que es a través de cómo se ejerce el gobierno. El gobierno está representado por el poder público nacional. Y pues tomen la Constitución del año 1999 vigente de Venezuela para que podamos seguir el estudio de esta lámina. El Estado venezolano está constituido por un sistema descentralizado propio de un sistema federal. Así lo dice su texto constitucional en su artículo número 4. Es decir,
Posee una división horizontal y vertical descentralizada del poder. Esta organización pues se subsume en ese texto constitucional. ¿Y en qué sentido les digo que es horizontal y vertical? Pues precisamente tenemos un poder nacional, el cual está dividido en poder nacional, poder estatal y poder municipal, y un poder que es el poder horizontal, el cual está dividido en poder ejecutivo, legislativo y judicial, ciudadano y electoral, pero cuando nosotros estudiamos precisamente el poder público, se debe entender del Estado en sentido amplio, como potestad genérica, es decir, como un todo sin organicidad, sin persona jurídica, y es así que el 136 de la Constitución, cuando hace su enunciado y dice que el poder público nacional está representado por el poder municipal, estatal y nacional, no habla del órgano, no habla de la función pública como Estado, sino del Estado de manera abstracta. Pero otro concepto es, bueno, cuando nos referimos al Estado en sentido estricto, estamos hablando del Estado como órgano, como persona jurídica con competencias propias emanadas de la Constitución y cómo se va a desarrollar esa actividad del mismo a través de la función pública. En todo caso, pues aquí va a ser sujeto de derechos y va a ser sujeto de obligaciones. El Estado, como tal, a nivel internacional, llamado república, es sujeto de obligaciones, pero esa proyección no se da a nivel interno, sino a nivel internacional. Entonces, esto es importante de dejar clara esta situación. En la presente lámina les transcribo el poder público nacional con su distribución vertical y horizontal en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual ha evolucionado, porque si vemos el texto constitucional del año 1961 y ustedes lo leen y le dan lectura o lo revisan, pueden considerar en cuanto a la división del poder que aquí hemos creado dos poderes más en esta nueva reforma y incluye al poder moral y ciudadano y también al poder electoral. Pero lo que quiero aclarar es que este concepto que he venido desarrollando en sentido amplio y en sentido estricto del poder público nacional también se refleja en nuestra Constitución. Cuando nosotros hablamos del poder público nacional en sentido genérico y abstracto, estamos hablando en la existencia o incorporación de todos los órganos del poder público, poder nacional, estatal, municipal, ejecutivo, legislativo, judicial, poder moral, es decir, es el conjunto de todos estos entes para la realización de los fines del Estado. Pero cuando hablamos en sentido estricto del poder nacional, estamos hablando en la función que ejerce cada uno de ellos para la realización de sus fines. En las láminas que les envié a cada uno de WhatsApp, en esta lámina les voy a explicar de manera precisa la competencia que realiza cada una de estos poderes y el fin, la autonomía que cada uno resguarda. Pero la importancia aquí de esta lámina que quiero que tomen atención y que precisamente quiero aclarar con respecto a la interacción de la clase que tuvimos el día sábado 12, es con respecto a que no es lo mismo distribución de poder que desconcentración de poder. Cuando nosotros hablamos de la distribución de poder o descentralización, es la división política territorial o la división orgánica de poder de un Estado. Mientras que cuando hablamos de desconcentración de poder, hablamos de la delegación del poder en una misma, a través de un mismo ente. Es decir, el poder ejecutivo, ¿cómo se desconcentra? Se desconcentra en cada uno de los entes. Primero tenemos el presidente a nivel nacional, a nivel estatal tenemos el gobernador y a nivel municipal tenemos al alcalde.
el legislativo, ¿cómo se desconcentra? A nivel nacional tenemos la Asamblea Nacional, a nivel estatal el Consejo Legislativo y a nivel municipal el Consejo Municipal y así seguidamente. Entonces quiero aclarar los conceptos para que no exista confusión. Cuando hablamos de descentralización, hablamos de distribución del poder político-territorial. Es más, en el sentido vertical vemos que la desconcentración se da cuando el poder nacional se divide también como unidad en el Estado y como unidad de gobierno también en el municipio. En todo caso, asimismo, se va a dividir en cada uno de los representantes del poder público en todos sus niveles. Hemos venido estudiando el federalismo y el centralismo como formas de Estado, es decir, el Estado unitario y el Estado federal. Y pues en Venezuela vemos que nuestro Estado ha evolucionado siempre a través del federalismo. Así lo establece la Constitución de 1961 en su artículo número 2, cuando dice que la República de Venezuela es un Estado federal en los términos consagrados en esta Constitución. En contraposición a ello, tenemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, en su artículo 4, dice que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución y se rige por los principios de integralidad, territorialidad, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Aquí precisamente vemos en este artículo cómo el dinamismo político, social, ha integrado principios de cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad con respecto a la descentralización. Es por eso la importancia de este artículo, porque si estamos hablando de un órgano que lo preside el presidente y la vicepresidenta, pues es imposible que estemos hablando de un federalismo como tal, netamente propugnado en su artículo número 4. Pero lo que sí es importante es que también hablamos de los conceptos de federalismo y descentralización en el Estado venezolano, así como puede verificarse en el articulado número 6, número 16, 157, 137, 165, 184 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Allí incorporan la definición propia de un federalismo y sus conceptos como descentralización, división política territorial, autonomía, persona jurídica, que es propio del sistema federal. En consideración a ello, ese va a ser el tema, el que va a llevarnos a nosotros a buscar un criterio propio en ese ensayo que es el trabajo de entrega, para poder ustedes manifestar dentro del desarrollo comparativo de ese ensayo el concepto de evolución de el poder público nacional de la Constitución de 1961 y el poder público nacional de la Constitución de 1999. De allí la relevancia del estudio del artículo 185 de nuestra Constitución, ya que existe una ambivalencia al propugnarse el Estado venezolano como un Estado federal y esta ubicación de este ente, que es el Consejo Federal de Gobierno, ¿cómo podríamos apreciarlo en un análisis comparativo de esta evolución? Bueno, eso se los dejo precisamente al trabajo que van a entregarme y quiero, por supuesto, señalarles que la Constitución venezolana en sus artículos 4, 6, 16, 157, 137, 165, 184, vigente, incorpora la definición propia del federalismo y habla precisamente de todos estos conceptos que hemos venido manejando: descentralización, división política territorial, propios de un sistema
que ha venido adoptando la República a través del tiempo y que debido a su dinámica social y política han cambiado sus características desvirtuando el Estado federal ideal, que no es otra cosa que la forma dinámica en la que la sociedad busca incorporar nuevas formas que se adapten precisamente a sus administrados y a la ejecución de las actividades a través del gobierno. Pero en todo caso, eso se los dejo a su análisis. Jóvenes, espero que todas las láminas y toda esta clase que les he hecho llegar, esta información, sea útil para ustedes. Muchas gracias por su atención y estaremos en contacto por vía WhatsApp para si existe algún tipo de duda al respecto. También les informo que las láminas que les envié al WhatsApp tienen un poco más amplio la definición o descripción de la lámina número 10. Si ustedes desean mayor información, pueden verificarla allí. Por su amable atención, muchas gracias. Ha concluido la disertación.